Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, en el vídeo de hoy vamos a darte un consejo muy importante para tener buenos resultados en tus incubaciones. Hoy vamos a detenernos en la humedad relativa y en muchos fallos que cometéis en torno a las diferentes mediciones que hacéis con vuestros medidores de humedad, con vuestros termohigrómetros, con vuestros higrómetros, en definitiva, ¿no? La temperatura, pues tenemos que tener una referencia más o menos fiable. Normalmente nosotros tenemos 2 o 3 termómetros siempre para contrastar las temperaturas que nos marcan, que no siempre marcan las mismas. Y la verdad es que, aunque ya hemos hecho algún que otro vídeo sobre eso, es más complicado. La humedad relativa tenemos un pequeño truco que os recomendamos una y otra vez y que hoy os vamos a demostrar cómo se hace aquí en este vídeo. Con este truquillo de la humedad relativa podemos saber si nuestro higrómetro realmente nos marca bien la humedad relativa o no lo hace. Porque muchas veces me comentáis que incluso teniendo un higrómetro en el interior de la incubadora controlada supuestamente la humedad relativa de incubación, así y todo no tenéis buenos resultados, ¿no? Pollitos que pican el huevo y se quedan ahí aprisionados, síntomas de humedad relativa baja de incubación, o pollitos con los dedos deformes y problemas en las patitas, síntomas, entre otras cosas, de humedad relativa alta. Por eso, ya digo que en la parte que toca del medidor de humedad podemos hacer algo para saber si está bien o no, la medición que nos hace, y lo vamos a ver ya. Pues he cogido y me he traído dos medidores de temperatura y humedad relativa de casa aquí al campo para grabar este vídeo y que nos sirvan como ejemplo. Ya de paso, de camino, fijaros la temperatura que tenemos ahora mismo aquí y eso que está cayendo ya la tarde cuando estamos grabando este vídeo. No tengo ahora mismo el reloj a mano, pero pueden ser tranquilamente las 9:30 aproximadamente. Y fijaros la ola de calor que nos está atravesando. Hoy nos está dando un respiro y así todo tenemos en torno a los 30 grados de temperatura, ya digo, aquí ahora mismo. De todas maneras, ya comprobando, fijaros que este marca 29,4 y este 29,1. Así todo tienen una diferencia de 3 décimas de temperatura. Pero ahora nos vamos a centrar en el tema de la humedad relativa. Así todo, fijaros que marcan diferente, porque este está en 37% de humedad relativa y este, fijaros, está en el 45% de humedad relativa. Tienen una diferencia pues bastante grande, de un 8%. Entonces, ¿qué ocurre? Que con esta diferencia, pues, ¿a cuál le prestamos atención? ¿Cuál utilizamos de ellos? La verdad es que es una duda muy importante porque es una diferencia bastante grande. La verdad que es bastante grande. Imaginaros que este que tiene 37 está marcando 8 de menos. Si nos fiamos de él para ponerlo en 60% de humedad relativa para hacer una incubación, resulta que en vez del 60 tenemos cerca del 70% de humedad relativa, que ya sería una humedad pelín alta para incubar, ¿no? Y si este, por ejemplo, que tiene 45 fuera el erróneo y realmente tuviera 8 más, pues ocurriría lo contrario, que si estuviéramos con el 60%, nos marcara el 60 y le echáramos cuenta, pues estaríamos incubando pues en torno al 50%, quizás un poquito más, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor los pollitos picarían el huevo y se quedarían ahí, no podrían salir por humedad relativa demasiado baja. Por eso quiero que entendáis que cuando muchos de vosotros me llamáis o cogéis también y me hacéis comentarios diciéndome no sé qué ha podido fallar, porque la temperatura estaba en 37,8 y la humedad relativa en un 60. Pues imaginaros que yo a partir de ahí pues tengo que pensar si esas mediciones son correctas o no, porque si de verdad son correctas esas mediciones que estáis haciendo, pues entonces el problema habría que buscarlo en otro sitio porque qué duda cabe, con esos parámetros no debería de haber problema. Pero a lo mejor buscamos problemas en otro sitio cuando una de esas mediciones, o puede que incluso las dos, ¿por qué no?, puede que fueran erróneas.
Así que vamos a meternos ya ahora sí de lleno en la prueba que le vamos a hacer a los medidores de humedad. Y la prueba consiste en lo siguiente. Tenemos aquí un pequeño cubito con agua y aquí tenemos un trapo que está, la verdad, bastante sucio porque lo cogemos para todo y lo sumergimos. Cogemos el trapo, lo ponemos bien chorreando y ya una vez que está totalmente chorreando lo exprimimos, ¿vale? Bien exprimido, pero está totalmente húmedo, ¿vale? Aquí tenemos el trapo húmedo para hacer la prueba. Pues ahora cojo el trapo, lo extiendo aquí sobre la mesa, chorreando totalmente, fijaros, y lo que vamos a hacer es poner aquí nuestros dos termohigrómetros. Uno ese y esto pues dejaremos la sonda y el display lo dejaremos fuera para por lo menos en este ir controlando la humedad relativa paso a paso según vaya cambiando. Lo vamos a dejar media hora totalmente cubierto, tanto la sonda como el medidor, el otro que no tiene sonda, y aquí bien envuelto, media hora y poquito a poco iremos viendo. Este lo podremos ver porque está fuera, cómo va cambiando. Fijaros ya que está en torno al 50%. Fijaros el tiempo de cambiar el plano para que se vea más cerca y ya está por el 55%. Sigue subiendo, evidentemente están en un ambiente completamente húmedo. Y ahora vamos con lo que deben de medir para estar bien. Supuestamente, si estos medidores de humedad miden bien, tiene que estar la medida dentro de un rato en torno al 95, 97, 98%. Eso sería una humedad correcta la que nos medirían estos dos dispositivos. El de dentro, pues no sabemos cómo se va comportando, pero este, el que hemos puesto la sonda, que es realmente lo que nos interesa, fijaros qué rápidamente está subiendo. Pero para que la lectura sea fiable, como digo, dejadla media hora, que no os cuesta nada de tiempo, y ya ahí sí se habrá establecido en el máximo de humedad que nos va a dar en la medición. Ahí tenéis, tal y como los dejé hace 25 minutos aproximadamente, pero fijaros lo que está marcando ya este 99% de humedad relativa, cosa que está, bueno, iba a decir fenomenal, pero fenomenal no. Lo siguiente, vamos a desliarlo y vamos a ver cuánto marca el otro. Pues fijaros, un 89% de humedad relativa. Al final, ¿estáis viendo la diferencia? Este tiene pues prácticamente un 10% menos que este otro, que ya habéis visto que está en el 99% de humedad relativa y que al fin y al cabo es el que debemos escoger para nuestras incubaciones, para confiar en la humedad relativa que nos pueda dar, que nos pueda marcar el termohigrómetro. Este todavía, aunque ya estemos terminando de grabar el vídeo, lo voy a dejar aquí en el trapo húmedo más tiempo, por si fuera marcando o subiendo poquito a poco más lentamente y ya lo estemos desechando desde el primer instante. Estamos grabando ya a contrarreloj porque se nos está echando la noche encima, pero ya lo habéis podido ver. Este termohigrómetro, este medidor de temperatura y humedad relativa, pues nos ha dado el 99% en la prueba del trapo húmedo. Y esto que habéis visto aquí sobre la mesa, que tantas batallas tiene ya, es lo de la prueba del trapo húmedo. Tan sencillo, tan fácil, y que va a hacer que si tenéis problemas con la humedad relativa, con este simple truco estéis ya seguros si podéis confiar en vuestro medidor de humedad relativa o no. Comentaros, fijaros, ya está bajando poquito a poco, ¿veis? En cuanto está ya, en el 81. Deciros que el que ha marcado prácticamente el 10% menos, no quiere decir que lo tiremos y ya está. Nos sirve igualmente. ¿Por qué? Porque ya sabemos
que marca un 10% menos. Por eso, a la hora de utilizarlo como referencia en una incubación, pues yo cogería ese medidor, no lo voy a tirar, por supuesto que no, y ya tendría que ir buscando el 67-68% para estar seguro de que estaría rondando el 60% de humedad relativa. Sé en lo que falla y simplemente hay que tenerlo en cuenta. Pero quiero que veáis que si yo tal cual lo he comprado, lo meto como referencia en la incubación, nos estaría engañando con la humedad relativa. Y si yo consultara, como es el caso de muchos de vosotros conmigo, y os pregunto, ¿la humedad relativa? Y me decís, perfecta. No, perfecta para lo que marca ese higrómetro. En fin, es un truco fácil de hacer y nos pone sobre prácticamente la línea de lo que es la humedad relativa realmente que tenemos dentro de la incubadora. No son métodos de precisión, pero sí, como veis, nos pueden ayudar muchísimo. Vuelvo a recordaros ya finalizando este vídeo que aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis un número de WhatsApp, un número que hemos habilitado hace aproximadamente 1 o 2 meses, no recuerdo exactamente, y en el cual ya muchos de vosotros nos hacéis llegar vuestros vídeos de vuestras incubadoras, vuestras incubaciones, vuestros animales, e incluso a través de este número de WhatsApp que está abajo, nos hacéis llegar pues muchas preguntas, muchas dudas que tenéis y poquito a poco vamos también contestando, ¿vale? Evidentemente somos muchos, pero ahí seguimos dándole y por ahora vamos llegando. Muchas veces sí es cierto que ya cada vez más tarde, pero ahí estamos intentando contestar a todos. E igualmente, a medida que hemos estado haciendo este vídeo, por aquí arriba os han ido apareciendo algunas etiquetas que pulsando ahí os llevan, entre otras cosas, a las diferentes incubadoras caseras que hemos hecho en nuestro canal paso a paso. Hemos querido agruparlas todas en esa lista de reproducción donde simplemente con pulsar veréis todos los modelos que hemos hecho, repito, paso a paso. Unos son más difíciles, otros son más fáciles, pero intentando, como siempre, conseguir buenos resultados. Creo que no se me queda nada más en el tintero, simplemente como siempre recordaros que todo esto os lo traemos desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Ahora mismo estoy mirando la imagen de la cámara y la verdad es que se ve bastante clarita, pero realmente detrás de la cámara está cayendo ya la noche y estamos terminando el vídeo ya casi a oscuras. Ahora para despedirnos lo que voy a hacer es que voy a girar la cámara para que veáis cómo va cayendo la noche en Marchena.